Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es la primera sesión me presento, mi nombre es Rosita Tarrillo Núñez. El tema que vamos a tocar es autodisciplina y hábitos del jugador de póker profesional. Como ya me habían presentado dentro del grupo, vamos a desarrollar clases de mental durante cada semana. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat durante la sesión o levantar la mano para poder mencionar cuál es su pregunta respecto al tema que se va a trabajar. Entonces, iniciemos con la sesión. Ya, el tema con el que vamos a iniciar sería autodisciplina y hábitos del jugador de póker profesional. Entonces, al nosotros dar inicio con este tema súper importante, es como que la base fundamental para nosotros avanzar a lo largo de todo el camino de nuestra carrera profesional dentro del póker. ¿Qué es lo que significa? Que depende de la disciplina, autodisciplina que podamos desarrollar, nosotros vamos a poder tener un buen desempeño. Puntos importantes a tener en cuenta. Muchas personas al solamente reconocer la palabra disciplina en su mente empieza a relacionarse con definiciones como situaciones en las que va a ser desagradable, no me va a gustar, seguramente son hábitos muy cambiantes dentro de mi rutina. Entonces, disciplina lo define en su misma mente automáticamente empieza a desarrollar ciertos pensamientos, porque entendemos que tiene que haber situaciones donde el jugador o la persona tiende a simplemente tener que despertarse 5 horas antes de las que normalmente se despierta. O sea, muy riguroso, situaciones muy rigurosas. Pero para ello en la sesión vamos a descubrir de qué manera puede ser mucho mejor para poder sacar lo mejor de nosotros y siempre y cuando nos va a ayudar en que todo momento estemos bien, estables emocionalmente. Entonces, antes de continuar, vamos a definir las definiciones entre disciplina y autodisciplina. La disciplina es obviamente un orden impuesto desde afuera y la autodisciplina es lo que cada persona desarrolla por sí misma, el hábito que tú añades. Por ejemplo, como sabemos, dentro del póker, tú te organizas de acuerdo al tiempo que tienes. No es que alguien dice, ya necesito que todos estén despiertos a las 7 de la mañana, 6, 5 de la mañana. No, tú mismo planeas tus horarios. Entonces, por lo tanto, alguna situación emocional que se presente, también tú solo tienes que sobrellevar dicha situación. Y no solamente eso, hay días en los que te sientas fatigado, cansado, sin ánimo, desanimado, y tú eres quien tiene que pararse emocionalmente y continuar. Entonces, la disciplina nos ayuda a que nosotros tengamos hábitos adecuados dentro del póker y nos ayude a lograr los objetivos que queremos. Entonces, si nosotros logramos construir esa autodisciplina, no necesitamos que alguien nos esté supervisando, que alguien esté presente y que nos diga, ah, hola, Frank, necesito que estés tú, Frank. O sea, nadie va a estar hablándote, tú solo automáticamente te planteas. Entonces, hay que entender de cómo está nuestra organización, cómo han sido nuestros hábitos dentro del póker a lo largo de los últimos meses. ¿Cómo he sido? ¿Cuáles son los hábitos que he tenido? ¿Logro tener adherencia a los hábitos o no? O siempre que cojo un hábito, lo dejo y automáticamente inicio con fuerza y después descuido y lo dejo hasta unos meses. Tal vez me he inscrito al gimnasio y lo dejo. Tal vez quiero proponerme a decir, ah, bueno, este año quiero hacer dieta y no lo hago. Entonces, este año quiero esto y no lo hago. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ti? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué las cosas que te propones no lo has logrado dentro de hábitos en los que estamos mencionando? ¿Qué es lo que ha pasado en tu mente? ¿Cómo es que un hábito puede quedarse y acompañarte a lo largo del tiempo? El hábito de hidratarse. O sea, cuando nosotros logramos hacer un cambio o añadir un hábito en nuestra vida, desde el más sencillo, es que nosotros tenemos una fácil adherencia a los cambios. Pero si algo muy simple se nos complica, entonces
de gran magnitud, más compleja va a ser añadir hábitos en donde sean sacrificios para nosotros. Entonces, hay que entender que analizo siempre lo cómo me he ido desarrollando. Cuántas cosas he iniciado y he descuidado. He querido hacer esto y lo he dejado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los cambios que debería hacer? Automáticamente romper ese esquema en el que ya uno viene desarrollándose. Por eso es muy importante que nosotros logremos conocerse a sí mismos para que de esa forma cortemos las cosas que nos atan. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? De que ustedes están sentados en el lugar donde sesionan y tienen muchas cuerdas atadas. Dentro de cada cuerda significa cada cosa que todavía no han logrado romper, que traen consigo. Puede ser alguien que quiere añadir un hábito y no lo hace, alguien que se frustra con facilidad, todavía no maneja bien el tema de gestión emocional, trae consigo. Entonces, lograr crecer emocionalmente y en sí mismo es hacer cambios en tu vida, por más sencillos que sean, tú lo puedas lograr. Entonces, cuando nosotros ya vamos construyendo esa autodisciplina, tú no necesitas que alguien esté vigilando para ver si lo haces, porque tú lo vas a hacer. Es que el hábito del estudio, ¿cuánto tiempo te planteas estudiar? ¿Lo haces de manera voluntaria? ¿Lo haces? ¿Tienes un hábito en el que todos los días tienes un tiempo en el que tienes que estudiar? ¿O simplemente estudias cuando, no sé, quedas mal, cometes errores, durante el día te va mal, en ese momento dices, ah, tengo que estudiar porque tengo que reforzar? ¿Cuáles son los hábitos que tienes? Siempre se puede hacer esa pregunta, ¿no? Entonces, cuando ya se desarrolla un hábito de forma adecuada, desde el descanso, hidratación, ejercicio, entonces ahí es donde ya se va construyendo realmente. Muchas personas, cuando estamos hablando de jugadores de póker profesional, dicen, ah, no, es que quiero jugar en tal nivel, ahí sí me consideraría profesional. El profesionalismo se desarrolla con todo lo que tú vas añadiendo, la forma en la que tú empiezas a manejar, no importa en el nivel en el que estés, sino de qué forma tú logras tener adherencia a todos los cambios que se puedan desarrollar. Entonces, por eso es importante de que la construcción de la definición de la mente que tenemos jugador de póker profesional, lo eres cuando tomas acciones, haces cambios en tu vida para tener mejoras. Entonces, es importante tomar las bases, ¿no? De la autodisciplina y para poder nosotros, poder seguir avanzando. Dentro de la autodisciplina también se sugiere, ¿no? De que podamos tener horarios, tal vez de cuántas sesiones voy a hacer al día, desde qué hora tengo que iniciar, hasta qué hora tengo que avanzar, o sea, jugar cuando toca, no cuando apetece. Entonces, muchos jugadores a veces están desanimados, desmotivados y ya no juegan ese día. Entonces, una situación en la que recuerde que una situación importante es que tú logres avanzar. O sea, si tú te propones una meta en volumen, tú tienes que seguir, o sea, tienes que cumplirlo. Estamos diciendo, ya te propones cuántas horas diarias. No esperes a último momento recién organizarte, sino tú, desde el momento en el que inicies tu día ya debe ser planeado. Si tienes otras actividades, igual distribuyes tu tiempo para que tú cuando sesiones lo puedas hacer. Entonces, dentro de ese momento es que voy a jugar, no cuando me sienta cuando quiera, sino de la forma en la que yo me estoy organizando. Siempre es importante que nosotros nos planteemos también objetivos para ciertos meses, ¿no? Pero plantearse de forma adecuada. La forma adecuada de plantearse es cuál es el volumen que quiero lograr, cuáles son tal vez las horas de estudio que quiero lograr diarias hasta julio, hasta junio, qué es lo que quiero lograr hasta ese mes. Entonces, cuando nosotros nos planteamos a veces objetivos, ah, no, para tal mes quiero subir de nivel, es un objetivo planteado de forma inadecuada. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si no sucede? Te va a generar frustración, te vas a estar emocionalmente inestable y va a ser una carga más a toda la fatiga que puedes sentir, a todo el estrés que puedes estar pasando. Entonces, esas situaciones emocionales tienen que plantearse
Obviamente, con respecto al volumen, estudio, mi objetivo es llegar a estudiar 1 hora, 2 horas diarias durante todos los días hasta julio, que se mantenga ese hábito. O sea, ese es un objetivo adecuado. No significa que el otro está mal, sino que lo demás vendrá por añadidura. Si yo meto el volumen necesario, logro disciplinarme dentro de el estudio, obviamente lo demás va a seguir viniendo. Sabemos que cada la varianza es más difícil y por lo tanto uno tiene que fortalecer bastante la parte mental. Para alguien que crea que la parte mental no es importante, o decir, ah, bueno, es que yo sí sé que para gestionar las emociones tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, lo sé, pero lo pones en práctica, o sea, pones en acción, o sea, lo que sabes, porque alguien puede saber qué hacer frente a cada situación, pero cuáles son las acciones que tiene frente a cada crisis emocional, fatiga, estrés, momentos de inestabilidad emocional que pueda pasar. Entonces, es importante tener en cuenta también esos puntos. Este, cumplir los procesos aunque los resultados duelan. O sea, hay momentos en los que vas a pasar tal vez una situación emocional en la que estés desanimado, desmotivado, te sientas dudoso, tengas a tener tiendas a tener desconfianza de ti mismo, desconfianza en la estrategia, porque sucede, o sea, cuando pasan días dificultuosos, automáticamente el cerebro que trae pensamientos negativos, automáticamente empiezan a rondar, estar presentes o tener pensamientos rumiantes que se repiten de una forma negativa. Entonces, es importante tener en cuenta que tú tienes que continuar, o sea, tener esa mentalidad donde mis objetivos son estos y yo tengo que seguir avanzando, porque no podemos nosotros cargarse emocionalmente. De que va a haber situaciones emocionales que no nos gusten, van a pasar, pero la pregunta es, ¿cuáles son las acciones que tú tienes respecto a eso? En algunos casos el error que se comete es que tienes un mal día y ¿qué es lo que haces? Quieres intentar seguir jugando. Si tienes un mal día y no gestionas esa emoción, las demás sesiones que vas a hacer durante el día posiblemente no sean las esperadas, las deseadas, donde tu mente está focus, donde tu nivel de atención y concentración es el adecuado. Recuerden que la fatiga mental disminuye, o sea, deteriora el nivel de atención y concentración. Alguien que esté estresado, automáticamente su cerebro no está con el mismo nivel de atención y concentración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando situaciones de estrés, fatiga, segregamos ciertos neurotransmisores que te sacan del focus en el que deberías tener. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Gestionar esa emoción en el momento adecuado. Durante las próximas semanas vamos a ir desarrollando de qué forma nosotros podemos gestionar las emociones y muchas situaciones que pueden ser de mejora. Entonces, continuamos. Entonces, ¿cómo se desarrolla la autodisciplina? No es la fuerza de voluntad, no es que tú tengas que decir, ah, tengo que tener esa fuerza de voluntad para iniciar. Entonces, cuando hablamos de autodisciplina, no solamente nos referimos al volumen que vas a hacer, a estudiar, sino es que el póker no solamente es eso. Estamos hablando que el póker engloba varios aspectos que no tiene que ver solamente con volumen y estudio. Se tiene que ver todas nuestras actividades que hacemos porque de eso dependen cómo nosotros estemos emocionalmente, los hábitos que podamos añadir. Entonces es importante que para que los hábitos puedan desarrollarse dentro del volumen es que tú te plantees lo que mencioné, horarios estructurados, ya, estudio diario, tú lo puedas cumplir, tengo que estudiar, lo voy a hacer. No se planteen cambios también muy bruscos. Lo que sucede es que quiero empezar a estudiar 3 horas, pero si a 1 hora la ajustas, lo cumples diario, entonces, ¿por qué te vas a plantearte 3 horas? Lo ideal sería que te plantees 1 hora diaria, 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 hasta que lo logres cumplir. Una vez que lo cumples, automáticamente añades más tiempo de estudio. O sea, lo ideal es que el hábito se quede y obviamente de eso depende de uno mismo, ¿no? Entonces, puntos importantes a tener en cuenta.
Acá sí les voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, dentro del póker los hábitos, como mencioné, no solo se relacionan al volumen y al estudio, sino engloba todo. El ejercicio, actividad física que puedas añadir en tu día a día, el tiempo que duermes, cuántas horas estás durmiendo, porque de eso depende tu rendimiento. Alguien que tiene el sueño alterado, no está descansando lo necesario, ¿cuál creen que va a ser su rendimiento en nivel de focus? ¿Cuál creen que va a ser su estado emocional frente a cada situación que se presente? Recuerden que cuando el sueño se altera, ¿qué es lo que sucede en nuestra mente automáticamente cuando tú pasas una situación dentro de una sesión que te cargue emocionalmente? Tú vas a estar vulnerable, o sea, vas a estar sensible, que cualquier situación que suceda va a generarte una emoción no adecuada, que puede ser frustración, impulsividad, falta de control de impulsos, que sigues jugando, te conectas con dentro de la sesión con un jugador, quieres seguir, cometes errores, automáticamente tu forma de jugar ya no va a ser la adecuada. Recuerden que el tema emocional dentro del póker es muy distinto a todos los aspectos emocionales dentro de nuestra vida. Tienes un problema en una relación con tu pareja, tú puedes resolverlo tiempo fuera, tal vez esperando un momento, pero dentro del póker no es así. Pasas un mal día dentro de tu vida personal, se puede resolver de una forma más rápida, pero dentro del póker tú necesitas gestionar esa emoción para poder seguir sesionando. O sea, por eso es importante. Sugerencia, si en tu rutina no tienes actividad física, dime cómo gestionas las emociones. Dime cómo gestionas el estrés. Dime cómo gestionas situaciones de fatiga mental. Entonces, ¿qué es lo que sucede si nosotros no añadimos la actividad física dentro de los hábitos que podamos tener? Seguimos pensando en que yo para meter un buen volumen voy a jugar de lunes a domingo sin tener un día de descanso. Y bueno, voy a sesionar más porque tengo más horas, mi tiempo, estudio y en cambio hacer actividad física me saca del tiempo, me absorbe tiempo. Es un pensamiento erróneo que no debería estar presente porque si el ejercicio está presente en tu vida, la actividad física, cualquier actividad física. Muchas personas no tienen el hábito de tener actividad física, por lo tanto se sugiere que si es necesario, puedan solamente caminar durante un tiempo determinado como parte de un hábito adecuado para la gestión de emociones. Porque si tú no haces eso, entonces, ¿cuál es la actividad? El descanso. El descanso es algo fundamental. Fundamental, que si no descansas bien, que si estás quitando tus horas de descanso para poder meter más volumen, entonces, ¿de qué estamos hablando? Se repite lo mismo. Entonces, quitas tus horas de descanso para poder añadir más volumen, por lo tanto, no es un volumen adecuado. ¿Por qué? Porque si estás quitando tu nivel de atención y concentración, no van a ser los mismos que cuando descansas bien. La alimentación, o sea, todo, dentro del póker, todo se junta de una forma positiva. Entonces, la alimentación obviamente que tiene que ver, porque si tú tienes un desgaste mental, obviamente que tienes que tener un buen desayuno, tus hábitos tienen que ser saludables. Estamos hablando de un buen rendimiento. Entonces, si tú no tienes un buen desayuno, ¿cómo va a ser tu rendimiento durante la mañana? Absorbes la energía que necesitas en la parte mental, entonces, por lo tanto, tu nivel de atención y concentración va a ser adecuado siempre y cuando tú estés equilibrado en todos los aspectos. Entonces, los hábitos es que tú empieces a formarte, te vas a dar cuenta que cuando tú equilibras todos los aspectos en alimentación, descanso, actividad física, tú vas a sobrellevar mejor cualquier situación que se pueda presentar emocionalmente y sea muy intensa. Entonces, por lo tanto, las sugerencias son esas. Ahora la pregunta. La pregunta es la siguiente. Quiero que me respondan cuáles son los hábitos actualmente que tienen, desde si tienen actividad física, cuánto tiempo de estudio diario, cuántas horas duermen. Quiero que todos me respondan cuáles son los hábitos que tienen y los voy a leer. O pueden levantar la mano también. A ver, quedo atento. Si quieres, ya te digo, me llamo Edgar, soy de México. Eh, Que- Actualmente
He dejado de desarrollar mis buenos hábitos que venía llevando debido a que me he enfocado mucho más en jugar que en hacer ejercicio, que en dormir bien, que en comer bien. Pero pues obviamente antes sí le dedicaba tiempo al ejercicio, trataba de alimentarme bien, meditaba. Entonces son hábitos que debo de ir retomando de nuevo. Ya. Bueno, muchas gracias Yo por tenía tu aporte. otra pregunta acerca de la alimentación, a ver si me la podía responder. El desayuno es muy importante, eso lo sé, pero hay veces en que, no sé, estamos desayunando de más o tal vez de menos y a veces eso hace que nos sintamos un poco más cansados por la parte del gasto de energía ¿cómo se llama? En la digestión. Entonces, quisiera saber eso. Eh, ¿Qué nos recomiendas en ese tema? ¿Desayunar fuerte, desayunar ligero? ¿O depende de nuestro organismo, cómo nos sintamos? Claro, yo creo que, bueno, dentro de el conocimiento que tengo respecto al tema de alimentación, sobre todo para la parte cognitiva, sí o sí tiene que haber nutrientes que puedan fortalecer la parte cognitiva. Obviamente, lo adecuado sería que un nutricionista pueda sugerir tal vez ciertos alimentos en las porciones, pero lo que sí conozco es que se tiene que fortalecer la parte cognitiva, se tiene que suplementarse o hay alimentos ricos en omega, puede ser también puede hidratarse la persona durante la mañana antes de desayunar para que pueda despertar el cerebro, o sea, ciertos hábitos que van a hacer que cuando tú te despiertes y tomas un vaso de agua, automáticamente despiertas todo el organismo, porque recuerden que cuando nosotros nos despertamos, no es que en ese momento estamos focus al 100, no, obviamente tarda unos minutos, en algunos tal vez más tiempo, en otros menos, para que tú llegues a estar a un nivel adecuado para poder sesionar. Entonces también se sugiere, ¿no? De tener actividades, precesión, como gimnasia cerebral, que son movimientos que te ayuden a despertar al cerebro, que te ayuden a que esté focus. Y durante el desayuno yo creo que evaluar la parte que menciono, ¿no? Sobre los nutrientes que puedan tener, más no la cantidad, sino cuáles son los nutrientes que tengo. Entonces, si has dejado el ejercicio en tu caso, Riquelme, yo creo que es necesario que lo puedas retomar para poder equilibrar sobre todo el estado emocional. El ejercicio es el soporte para la parte emocional, es decir, que no se practique el ejercicio en una situación emocional puede que sea mucho más intensa si es que no hay actividad física. A veces nosotros creemos que por quitar esto, no voy a añadir más. Hay mil disculpas, se me ha ido el internet. Voy a volver a compartir. Ya, justamente lo que le estaba mencionando, ¿no? Que dentro de la vida personal uno puede tener una que otra situación y se puede manejar obviamente de la mejor manera, pero dentro del póker estamos hablando que son emociones todos los días, vas a estar un día tal vez una forma con cuadros de ansiedad, en otro momento vas a estar con situaciones de frustración, sobrecarga de estrés, más enojo y muchas situaciones más. Por eso, dentro del póker es
importantísimo la actividad física, tiempo fuera para poder gestionar la parte emocional. Si tomamos en cuenta eso, en ese momento los cambios que nosotros esperamos se van a ir desarrollando. Entonces, ahora continuamos. ¿Alguien más que mencione sobre los hábitos que tiene? Ah, ya lo iban dejando acá. A ver, tengo mensaje. Mensajes desde... mm, dice full deporte, dice el mensaje de Juanino. Dice, fui deportista de alto rendimiento, ahora me dedico a mi restaurante a darme una oportunidad para poder avanzar. Soy chef ejecutivo, actualmente conozco algo sobre rutinas, nutrición, de todo un poco. Entonces, estamos hablando con un jugador que ha sido deportista, Buenas. o sea, Buenas. buenas. Sí, quería hacerle una consulta cómo solucionar dos puntos. Ya. El primero es que yo realizo mis sesiones de estudio antes de realizar mi rutina de trabajo, pero si es que no culmino de ver, digamos, una clase específica, siento que eh, no la he estudiado por completo. Entonces, digamos, yo me pongo, digamos, un ejemplo, hoy día 1 hora y media, pero se extiende de más, a veces se extiende hasta 3 horas, incluso a veces 4 horas. Si yo la corto de un momento, siento que no he asimilado el conocimiento y eso como que me frustra porque me perjudica. Y entonces, ¿qué hago? Lo continúo hasta culminarlo, pero ¿qué pasa? A veces se pasan 3 horas y tengo que trasladar el tiempo del trabajo y eso hace que lo termine mucho después de lo planeado y eso como que es un problema. ¿Cómo se soluciona esto? Y Claro, también otro punto es que a veces cuando estoy en plena sesión, eh, siento cansancio, pero un cansancio bien profundo y como me da sueño, sueño, como si... sí, mucho sueño y digo, ay, Dios mío, ¿por qué? Voy a echarme un rato a descansar. Pero no se me quita, me echo un rato a descansar media hora y siento que normalmente las recomendaciones son 25 minutos de siesta o algo por el estilo, pero no se me quita. ¿En qué Y momento del digo, día sucede eso? s- ah, será después de 2 horas de sesión, suele ocurrirme después de 2 horas. ¿A qué hora Y inicias tu primera sesión? eso, por eso varía, depende, porque yo empiezo a estudiar, digamos, a las 10 y no todas las sesiones de estudios duran igual, por lo que le acabo de comentar hace un momento. Una Ujú. vez que las culmino, empiezo mi sesión de trabajo y es ahí donde ocurre eso. ¿Cómo solucionar esos dos problemas en específico? Ya, mira, primero para la última pregunta que hiciste respecto al cansancio que puedas sentir. Sí, es El cansa- profundo. El cansancio se muestra cuando uno, no has descansado bien; dos, si has descansado bien lo necesario, que son las horas, es que tal vez hay falta suplementar lo que habíamos mencionado, que es respecto a la alimentación. En algunos casos se recomienda que haya suplementación de vitaminas, o sea, que haya suplementación. Recuerden que cuando alguien va, los que han sido deportistas o han hecho deporte físico, o sea, un deportista automáticamente tiene que cambiar su forma de alimentación a añadir más nutrientes para los músculos. Pero ¿qué pasa con los jugadores de póker? Que el rendimiento es mental. Por lo tanto, se tiene que fortalecer. O sea, la alimentación no puede ser la misma a la que alguien que no juega el póker. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que hay que ver esa parte. Se tiene que fortalecer, porque recuerden que cuando uno no tiene los nutrientes necesarios, el cuerpo responde. Así como en la parte física el rendimiento disminuye, lo mismo sucede en la parte mental. Tenemos a un jugador o a los jugadores donde se sienten muy cansados con sueño y que si se van a tomar la siesta, no solamente va a ser 25 minutos, posiblemente su cuerpo no pida solamente esos 25 minutos, desee estar más tiempo. Puede ser esas las situaciones. O el sueño está siendo alterado, no se duerme lo suficiente y por lo tanto durante el día
durante el desgaste mental que va a tener, otra vez va a llamar al sueño. Hay que evaluar esos aspectos, pero sí es importante, porque si tú tomas la siesta, posiblemente un descanso visual lo que haga es relajarte más y hacerte como que querer quedarte más tiempo recostado. Entonces, si cuando Sí. tú te levantes a sesionar, no te vas a levantar focos, te vas a levantar un poco con más sueño del que te fuiste. O posiblemente haya un día en el que cierres los ojos y te quedes dormido. Entonces, frente a una situación así, lo recomendable, más allá de la pausa o siesta, sería de que hagas en ese momento estiramientos, estiramientos y cero pantallas durante esa pausa. Estiramientos, o sea, que haya actividad física, porque recuerden, la actividad física ayuda a que la sangre circule más rápido y automáticamente también el cerebro pueda estar más focus. Por eso, durante una pausa, tú haces una actividad física, movimientos, estiramientos, algo súper sencillo, automáticamente como que te quita esa sensación de fatiga o cansancio que puedas estar pasando. Y respecto a la otra pregunta sobre el estudio, si te quita muchas horas, distribúyelo por tiempos, porque si tú distribuyes tus tiempos para todos los días, porque no vas a estudiar solamente un día. Entonces, queremos de lunes a viernes o de lunes a sábado, respetando el día en el que tienes que descansar. Entonces, es importante que tener en cuenta. ¿Cómo estoy estudiando? ¿Cuánto tiempo debo de estudiar? Inicio el tiempo que dispongas, de acuerdo al tiempo que dispongas. Puedes iniciar con 1 hora y media, 2 horas. Tú dispones de ese tiempo, lo pones en práctica. Pero si tú, para absorber la información, tú tienes que estudiar 3 horas, pero no cuentas con ese tiempo porque tienes otras actividades que hacer, entonces, por lo tanto, tratar de distribuir tus tiempos y que sea mucho mejor, mucho más favorable para ti. Esas serían las Bien. sugerencias. Y alimentos o vitaminas específicas para nosotros, porque, por ejemplo, yo me alimento con lo que la familia se alimenta y no soy el único que trabaja desde casa. Y sin embargo, por ejemplo, mis familiares están en excelentes condiciones, están tranquilos y a mí es a quien me da sueño. Me he hecho chequeos, todo. Y hasta ahora me dicen los médicos, está bien, usted no tiene nada. Tal vez es por la exigencia, alguna vitamina que nos recomienden específico para nosotros. El omega 3, pero recuerda que tus familiares pueden trabajar desde casa, pero no juegan al póker. No, Dentro no. del póker estamos hablando que el desgaste mental es mucho más intenso. O sea, estamos hablando de que tu sesión no es 1 hora, necesitas estar focus durante toda la sesión. Posiblemente alguien si trabaja, tenga una reunión o alguna actividad que pueda hacerlo desde casa, va a ser mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque pues no necesitas estar al 100% durante esa hora, puede ser que esté al 50%, pero igual sigue rindiendo. Entonces, cuando estamos hablando de póker es que estás focus y por lo tanto el nivel de desgaste mental puede ser más notorio. Entonces consigo omega 3 por el momento, a ver qué tal me va, ¿cierto? Claro, y si es Bien. necesario, tú puedas, tal vez hablar con una nutricionista solamente que te recomiende más nutrientes para la parte cognitiva, porque a veces cuando los nutricionistas sugieren alimentos siempre es en general, o sea, te dan en general, obviamente, alimentos para alguien que hace ejercicio, para alguien que hace deporte, para alguien que quiere tal vez bajar de peso y etcétera. Pero lo que se sugiere es que sea exclusivamente para fortalecer la parte cognitiva, porque de eso Excelente. depende en el que tú te mantengas más despierto o menos cansancio, porque el cansancio llama, el cerebro es una respuesta de que se siente agotado y no quiere seguir durante la sesión. Entonces, como se siente ese agotamiento, te llama que tú puedas descansar. O sea, las respuestas, el cuerpo responde a base de las situaciones en las que nosotros podamos pasar, ¿no? Excelente. Alimentos para la parte cognitiva, entonces le voy a solicitar, voy a ir al Ujú. nutricionista. Muchas ¿Cuál, gracias. cuál es una pregunta? El tema del cansancio a veces, no sé, por lo menos a mí ahorita no me pasa porque creo que estoy bastante bien enfocado y los objetivos los tengo claros. Pero antes me pasaba que los objetivos como que no iban bien de la mano con lo que yo quería y eso me causaba cansancio. Quizás tener unos objetivos más claros no te generaría menos cansancio, no sé, lo digo por mi experiencia.
¿Cuáles son los objetivos más claros y cuáles no son los objetivos claros dentro de tu experiencia? No, por ejemplo, tenía, por lo menos ahorita, objetivos muy claros. Mucho estudio, Ujú. mucho póker y dormir bien y hacer ejercicio. Quizás el tiempo no lo hago como se debería hacer, eh, ¿cómo se diría? Habitualmente a la hora exacta, pero trato de hacerlo bien siempre. Y cuando me salía de los objetivos, o sea, quizás me llevaba a más presión, lo que sucedía era que no sé si me cansaba o me agotaba y eso me causaba aburrimiento, quizás ya no estaba focus, así pues, lo que... Claro, lo que pasa es que cuando nosotros nos planteamos un objetivo, automáticamente nuestro cerebro también reacciona frente a eso. Entonces, de acuerdo al compromiso que tengamos con nosotros mismos. Por eso cuando les hice la primera pregunta, ¿no? ¿Cuántas cosas que ustedes se han propuesto en ejercicio, en alguna actividad externa, decir, ah, yo quiero este año? Algunos lo relacionan con el año y dicen, este 2026 voy a ir todos los días al gimnasio. Por ejemplo, hay muchos hombres que dicen eso ya como parte de mi hábito dentro del póker. Voy a inscribirme para poder cumplirlo, voy a pagar adelantado y muchas situaciones más. Entonces, ¿de qué manera tu cerebro va a responder como tú siempre has reaccionado a una situación? Si es que tú has cumplido, vas a cumplirlo, vas a ir y vas a ser constante. Pero si siempre te propones mentalmente y no lo haces, entonces tu cerebro responde en que no es cierto, o sea, no va a suceder. Es más, te inscribes, te has motivado, compras todo lo que necesitas, inicias, pero automáticamente el declive, porque tu cerebro responde a lo que siempre tú le has acostumbrado. Eso quiere decir que cuando hablamos de objetivos nos planteemos, pero también tengamos que ver el compromiso que tenemos. Y los objetivos que nos ayudan a mantenerse motivados y no que sea un desgaste, es los que mencioné, ¿no? Que el objetivo para este año sea llegar a diciembre con tanto volumen, que el objetivo para este año es tener el estudio como parte de la disciplina, que el objetivo para este año sea tener pausas adecuadas para gestión emocional, o sea, que todo conlleve a qué es lo que quiero yo, pero que no me genere fatiga, o sea, porque algunos se ponen, ah, yo quiero para tal mes ganar esto, quiero ganar para marzo, quiero tener este ingreso. Y si no sucede o está en febrero y está pasando semanas muy pesadas, ¿qué creen que va a responder su cerebro? Automáticamente va a bloquear, va a tener esa sensación de que ¿por qué quiero luchar contra el tiempo? ¿Cuántos días me faltan? ¿Cuántas semanas me faltan para cumplir? Y como estás como que en un defraude hacia ti mismo, automáticamente el nivel de atención y concentración entre cada sesión va a ser, pero pésimo, o sea, nada de focus, estás pensando en los tiempos, en que si cometes un error, en que si es la varianza y muchos aspectos más. Por eso los objetivos claros serían los que te ayudan a mantenerte motivado a lo largo del tiempo y que no te generan ninguna presión ni fatiga mental. Porque si genera fatiga, ¿qué es lo que va a querer el jugador? Luchar contra el tiempo, el aspecto de recuperar dentro de la varianza, la sensación de tengo que recuperar, cómo quedo al final del día. O sea, no fijarse que si quedo positivo, sino fijarse en qué o sea, qué tantos errores no pude cometer o cómo fue mi sesión. O sea, no fijarse en que estoy positivo al mediodía, entonces ya como vengo de unos días fuertes que me han pegado intensamente, ya no quiero, quiero que mi cerebro recepcione como que, ay, tengo la sensación de ganancia en mi mente y por lo tanto quiero cerrar sesión al mediodía. Cuando pasan días duros, automáticamente el cerebro quiere tener esa sensación de ganar, esa sensación de que quiero recibir algo. Pero obviamente, si nosotros somos conscientes, podemos tener el control de nuestra mente, ¿qué es lo que se debe añadir en ese momento? Que es, decir de que no importa cómo termine el día, lo que yo debo solamente ver es cómo he jugado. He jugado bien, he cometido errores, esa debería ser mi única preocupación. O sea, para no generar esas sensaciones de fatiga ni cansancio mental, porque recuerden que la fatiga se da por situaciones emocionales, la fatiga y cansancio también se da
cuando a veces no tenemos una pausa adecuada, porque algunos durante su pausa, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ah, ya, voy a cortar sesión y voy a descansar. Se sientan en el mismo espacio donde están sesionando a revisar sus mensajes en el teléfono. Aparentemente se ve una actividad sencilla, simple, pero no saben que a medida que nosotros usamos el teléfono, redes sociales, ver videos y todo lo demás, segregamos neurotransmisores, segregamos dopamina, que se encarga justamente del disfrute que nosotros tenemos dentro de cada sesión. ¿Qué es lo que significa? Que tú después de revisar tu teléfono, durante ese tiempo en el que tenías tu pausa, automáticamente cuando regreses a sesión, ¿cómo vas a estar? Con cansancio, con fatiga, porque ya segregaste los neurotransmisores necesarios que te iban a ayudar durante las sesiones a mantenerte más activo, como que más disfrute dentro de cada sesión. Por eso es importante que veamos cuáles son nuestras actividades que tenemos durante un corte de sesión para estiramiento, cero pantallas de teléfono. ¿Por qué? Porque nos ayudan a disminuir. O sea, son negativamente mal si es que lo usamos durante las pausas, las pantallas. Entonces, bueno, seguimos. Iba a ver las preguntas que han dejado los comentarios en el chat. Estaba leyendo de que alguien fue deportista de alto rendimiento, actualmente conoce de nutrición también, pero creo que ya no hace el ejercicio que hacía antes. Entonces, dentro de las rutinas que puedan tener, siempre un momento de actividad física. Es más, si alguien que su cuerpo siempre ha estado acostumbrado a tener esa actividad, obviamente que posiblemente se estrese más rápido. ¿Por qué? Porque el ejercicio te ayuda a liberar tensiones, tus neurotransmisores que dentro de una situación emocional no se segregan o unos se segregan más que otros, que hacen que estés enojado y que ese enojo perdure por más tiempo dentro del póker. Si tú haces actividad física, automáticamente empieza a regularse. Hay un equilibrio mental. O sea, después de una actividad física, por más sencilla que sea hasta caminar, tú te vas a sentir emocionalmente un poco más mejor que si no lo haces, ¿no? El siguiente, sus actividades de Atahualpa son trabaja de lunes a viernes, mañana y tarde de 20 a 22 juega, por las noches descanso por la tarde y la madrugada. Hay que equilibrar bastante el descanso. Recuerden que un buen descanso te va a ayudar a tener energía. Cuando tienen otras actividades como trabajos que durante el día estén ocupados, siempre antes de su sesión tomen un pequeño descanso, relajación muscular, respiración, para que cuando sesionen haya una pausa, como que llegas del trabajo, te relajas un momento y otra vez vas a sesionar. Entonces, como dentro de las sesiones va a estar más focus, entonces si tú llegas cansado o llegas un poco con fatiga ya de estrés que traes, se tiene que tratar de hacer un cambio para sesionar, porque si continúas, obviamente tu rendimiento no va a ser el adecuado. El siguiente, soy Matías de Argentina. Un mal hábito que tengo es dormir poco y quedarme de noche despierto, jugando ajedrez, póker, póker que sea como que necesito hacer cálculos porque estoy muy lúcida de noche. Ya, lo que pasa que Matías, dentro de todos los hábitos que nosotros tenemos, es cómo nosotros vamos entrenando a nuestra mente. ¿Qué es lo que quiere decir? Si es un hábito, ya que tú te quedes de noche despierto o te acuestes más tarde a dormir, tu cerebro va a reconocer porque nosotros tenemos un ciclo de descanso. Si nosotros lo preparamos a nuestro cerebro a que a las 2 de la mañana vamos a dormir, automáticamente se cambia todo el ciclo de sueño. Reconoce que a las 2 estás durmiendo, la mañana no vas a querer despertarte y automáticamente todo empieza a circular a base de ese horario que tienes. Lo adecuado es que obviamente tú puedas jugar en la mañana, pues si tienes tiempo, puedes jugar en la tarde, pero también el descanso, tú lo puedes hacer, si es que dispones de tiempo, lo puedes hacer lo antes posible. Recuerden que para que haya una reparación completa de sueño, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que haya un ambiente oscuro. Entonces, si estamos hablando de que
tú cuando te despiertas 6, 7 de la mañana o cuando estás descansando y todavía hay luz que entra, esas horas de descanso ya no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque ya está rompiendo la reparación que se necesita para que tú puedas iniciar. O sea, si tú tienes un día cansado, descansas bien, te vas a sentir bien. Pero si tú alteras el sueño, tu nivel de rendimiento no es que digas, ah, es que no siento la fatiga. Puede que juegues, sientas que estás sesionando bien, pero no es tu rendimiento real. Puede que tengas un buen potencial. Aún con sueño alterado, tú logres sesionar bien, sin fatiga, pero no es lo adecuado, porque lo ideal sería que uno juegue siempre al 100% de sí mismo, ¿no? Que tenga un buen rendimiento. El siguiente dice, mm, mm, ya, dice, ya. Claro, Matías, también ayuda, también se sugiere, otra sugerencia es el magnesio, así como la creatina, el magnesio. No se sugiere mucho la cafeína porque recuerden que lo ideal sería de que no tenga ninguna consecuencia. Bien, que consumes el magnesio, ninguna consecuencia de alteración cognitiva. O sea, a veces en algunas personas la cafeína tiene una reacción donde tiene tal vez ansiedad, situaciones donde en la noche no va a poder descansar bien. Entonces, por lo tanto, no es una sugerencia que se pueda dar, ¿no? Sobre todo para fortalecer. Recuerden que la alimentación y todo lo demás puede ayudar. David menciona el último comentario, iba a ser mi primera sesión, justamente cuando empecé tuve una situación personal que me afectó emocionalmente y decidí suspender de inmediato, pero también quiero formar la disciplina, formar esa disciplina de jugar que es mejor forzar, disciplina de jugar que es mejor forzar la sesión o como hoy la suspendí y mañana continúas a estar bien emocionalmente. Ya, recuerden que situaciones emocionales dentro de nuestra vida personal sí van a ir sucediendo a lo largo del tiempo dentro del póker. Lo ideal sería a veces hacer una pausa, pero tratar de gestionar esa situación que puede estar pasando. Puede que alguien tenga un problema con una pareja, alguien tenga problema con los padres, con los hijos, los que son padres, problemas con alguien, un amigo, problemas de salud de la familia. Así como hay varianza dentro del póker, también hay varianza dentro de nuestra vida personal. Hay días que van a ser días buenos dentro de nuestra vida personal y días en los que también vamos a tener problemas, situaciones, porque es parte de, obviamente, de la varianza de la vida. Entonces, es importante reconocer que si estoy mal emocionalmente, el que reconozca, el que yo diga, mira, me siento triste o me siento enojado, voy a tratar de descansar, hacer una pausa para yo gestionar esta emoción que tengo. Pero lo ideal es que en esa pausa, ¿qué es lo que haces? Es lo que va a definir la emoción que continúe o, o se gestione. Porque si tú en esa pausa dices, voy a tomarme este día porque estoy con una situación que la verdad me afecta emocionalmente, pero si durante el día lo que haces es estar en el teléfono, créeme que la emoción, mañana vas a iniciar sesión y va a estar como si no hubiese pasado nada. Lo ideal sería que nosotros logremos tener esa forma de reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es reestructuración de pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, tratar de hacer un análisis objetivo y hacer una actividad que me saque. Si es que me siento triste, enojado, angustiado, ansioso, que quiero tomar una decisión, no sé qué hacer frente a lo que me está pasando, ya, me tomo unos minutos para caminar pensando en el problema para que de alguna forma se gestione. Porque si nosotros nos conectamos al teléfono durante ese día, estábamos pensando en el problema, sabiendo que todos los problemas tienen solución, aun cuán difícil sea, igual tiene alguna solución. O sea, todos los problemas tienen solución. A menos que alguien diga, bueno, se ha muerto un familiar, bueno, es algo que se tiene que afrontar, pero igual, o sea, no significa que la persona, por lo tanto, ya de por sí va a dejar de jugar unos días. Es válido las situaciones emocionales que podamos pasar,
pero lo válido es como jugador de póker tomar una acción frente a lo que sucede. Recuerden que la parte mental dentro del póker es mucho más intensa que los problemas que podamos tener dentro de cada uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo tengo problemas, tengo que gestionarlos como parte de mi entrenamiento mental para cuando esté bajo una presión dentro del póker donde no sepa qué decisión tomar, no sepa si tengo que seguir jugando o estoy emocionalmente desmotivado, cansado, con fatiga y todo lo demás. Entonces, es como parte del entrenamiento mental, que vamos, si es que logras tener ese control emocional de fortaleza mental, créeme que ahí inicia el crecimiento y desarrollo de jugador de póker profesional. Porque recuerden que quien domina o quien tiene el control de la parte mental es lo que te va a ayudar realmente a mantenerte como jugador profesional del póker, más allá del conocimiento que puedas tener. Ya, tienes el conocimiento, pero no tienes la fortaleza mental, ¿cómo va a ser tu desempeño? Entonces, la fortaleza mental es la que tenemos que darle prioridad. Asumir, me siento emocionalmente frustrado, impulsivo y todo lo demás, asumo, reconozco. Tengo que reconocerlo, no puedo evitar las emociones. Somos seres humanos y es imposible que yo diga, "Ah, ¿por qué tienen que frustrarse? Se supone que ustedes no deberían hacer eso". O sea, sería algo erróneo mencionar eso, porque todos somos seres humanos y vamos a sentir emociones porque somos humanos. Una situación nos puede generar inseguridad, miedo, temor antes de sesionarme, estoy con ansiedad, es válido. Pero lo que sí no es válido es mantener con la misma situación y no tener ninguna acción de mejora que pueda seguir mejorando. Mm. Matías dice, no, sí que trata de no consumir mucha cafeína, es preferible dormir mejor. Por eso, como había mencionado, ¿no? Hay algunas personas que toman café y bueno, se sienten con más energía. Y es válido también, no estoy diciendo que no sea válido, pero como comenta Matías, a veces altera el sueño. O sea, todos los cuerpos no reaccionan igual. Hay personas que a raíz de tomar cafeína automáticamente luego tienen problemas de ansiedad para dormir, tienen problemas de insomnio, ya no descansan bien y es toda una situación para volver a tratar de acomodar el descanso o a reestructurar el ritmo del descanso adecuado. Entonces, cuando hablamos de hábitos, los hábitos es que yo me propongo, como había mencionado alguien, objetivos claros ya, ¿cuánto volumen voy a añadir esta semana? Ya, lo cumplo. Horario, distribuyo mis tiempos. Si todavía no me he planteado ningún objetivo para este año, lo hago, porque eso me va a ayudar a disciplinarme mejor. Yo sé que para tal mes tengo que llegar a tener para marzo, mi disciplina debe estar, pero al 100 de la forma adecuada. Entonces, si tengo un objetivo planteado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente poner en práctica. Mm, Mantener los días de descanso definidos. Hábitos obligatorios, día de descanso definido. Si es que tú el día que tienes libre dices, como es el día que tengo descanso, entonces por lo tanto ese día voy a usarlo para sesionar. Error, porque si tú no tienes un día de descanso, créeme que la fatiga, cansancio mental va a ser más notorio. Tienes que tener un día en el que no toques absolutamente nada de póker. El día que tú elijas, puede ser, no sé, el lunes, martes, miércoles, el día que elijas, cero póker. Un día tiene que estar, ese es, así como tenemos pausas durante el día, también se tiene que tener pausas durante la semana. Nunca se debe hacer jugar por aburrimiento, abrir mesas para recuperar esa definición errónea que tenemos que cuando estamos mal, quiero seguir porque quiero recuperar, quiero recuperar. Esa presión hace que tú tomes malas decisiones, tu cerebro ya no esté focus, tu rendimiento es pésimo. ¿Por qué? Porque en tu cerebro está recuperar. El recuperar no existe. Si tú cometiste errores, lo único que debes hacer es ver que puedes aprender de eso, estudiar más, pero recuperar no existe. Entonces, esa sensación, si se puede tener este, un hábito de que todavía sigue presente, se tiene que tener en cuenta. También está la disciplina emocional, como había mencionado. No se trata de no sentir las emociones, no se trata de que el por qué tengo que sentir eso, si se supone que no.
No se trata de no sentir, sino de qué hacer frente a lo que estoy pasando. Entiendo que voy a sentirme, hay personas que de por sí su característica de personalidad puede que se frustren mucho. Entonces, a veces esa frustración lo puedan trasladar a familiares o personas que están a su alrededor. Estás frustrado dentro del póker, automáticamente sales y también te enojas con los demás. Puede que hagas comentarios inadecuados, reacciones no esperadas. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás reaccionando de forma inadecuada, no estás gestionando la emoción. Alguien que es impulsivo va a querer romper el mouse, el teclado, y sucede. Hay muchos jugadores con características de personalidad, de impulsividad, donde terminan rompiendo sus cosas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con las personas? Que te conozcas cómo eres y qué acción debes tener. Yo puedo recomendar, ay, bueno, yo como psicóloga les recomiendo que frente a una situación tomen aire, respiren y les va a pasar. No siempre funciona así. No siempre funciona con relajarse y estar tranquilos. A un impulsivo, alguien que tiende a ser explosivo frente a una emoción, le digo que respire y lo último que va a querer es respirar. Entonces, en algunos casos, lo que se sugiere es que tú conozcas cómo logras liberar esa emoción que tienes. Si te digo respira, posiblemente terminemos las técnicas de respiración y sigas igual de enojado. Entonces, lo ideal sería que logres sacar esa emoción. ¿De qué forma? De la forma en la que tú creas que te ayuda. Alguien que rompe las cosas, lo ideal sería que golpee, no sé, amarre un saco al lado de su escritorio, al lado donde sesiona y cuando se siente impulsivo, libere esa tensión. Entonces le va a ayudar a sentirse mejor. Pero para alguien que no tiene esas características, le puede ayudar las técnicas de respiración. Para alguien que tal vez al expresar en palabras las emociones le va a ayudar muchísimo. Entonces, tal vez donde estás, expresa todas las palabras que tengas que decir, o sea, ya sean, tal vez en algunos casos, algunas personas se sienten tranquilas hablando lisuras. Y si estás en un ambiente solo y no estás afectando a nadie, pues se puede tomar en cuenta también como una actividad que nos ayude. O sea, nosotros para gestionar la parte emocional, tenemos que reconocerse. Lo que yo recomiendo, lo que alguien recomienda, no siempre funciona a todos. Recuerden que cada jugador es una persona con características de personalidad distintas a otra. Entonces, alguien quizás tiene problemas para dormir y a alguien tú le tiendes, le mandas a dormir y en menos de un minuto la persona se queda dormida. Entonces, para eso, para nosotros lograr tener esa disciplina emocional, tenemos que reconocerse cómo soy, cómo reacciono frente a las emociones, cómo reacciono frente a la presión, cómo reacciono frente a días en los que no son buenos. Reacciono solamente, puedo sobrellevarlo o tal vez lo que pueda suceder es que traslade a las personas de mi alrededor, reaccione mal, tenga un estado emocional desagradable con las personas que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo. Entonces, entender esa parte, ¿no? Las pausas que nos ayudan mucho a la parte emocional. Aceptar las pérdidas sin buscar revanchas. Pregunta de control. ¿Estoy jugando para ejecutar bien o para dejar de sentirme mal? ¿Para qué estoy jugando? ¿Estoy jugando para ejecutar bien o para dejar de sentirme mal? Una pregunta a tener en cuenta. Entonces, es importante que se tenga que fortalecer. En otras sesiones vamos a trabajar detalladamente la parte emocional, hábitos mentales. La mente se entrena igual que el cuerpo, los hábitos, la forma en la que nosotros tenemos las técnicas de tiempo fuera, en la parte emocional, de cómo nosotros distribuimos nuestros tiempos. Por eso es importante que analicemos lo que había mencionado al inicio. ¿Cumplo siempre lo que yo me propongo o no? ¿Cuántas cosas a lo largo del tiempo me he propuesto y no lo he logrado? Si es que son muchas, entonces yo no significa que estoy destinado, de que siempre soy así, siempre me propongo. Digo, desde esta semana, desde el día lunes me inicio a jugar las horas que tengo. Desde el día lunes me voy a despertar a las 6 hasta las 7 a una sesión, desayuno a las 8. O sea, en su mente funciona un horario, una distribución de tiempos de forma ideal.
pero llega el lunes, no, es que ya, desde el día otro lunes o el inicio de mes, no, los hábitos no se forman de forma planeada teóricamente en nuestra mente, sino me planteo en una hoja, digo, ¿qué es lo que quiero para esta semana? Lo escribo y digo, a ver, y voy a ver cómo lo cumplo. Voy a estudiar todos los días tanto tiempo y analizo, ¿lo estoy cumpliendo? ¿No lo estoy cumpliendo? Si siempre soy la persona que se propone y no logra los objetivos que siempre se plantea, es el momento de romper esa parte de mí mismo. O sea, es el momento en el que yo digo, voy a cortar esa parte que me ha acompañado, me está atando a no lograr realmente lo que quiero y lo voy a hacer. Porque si no, va a pasar 5, 6, 7, 8, 9 años, alguien diga, yo siempre yo quería jugar póker y tener una disciplina hace 10 años atrás. Y bueno, han pasado 10 años y bueno, este mes sí lo voy a lograr. No. Ahora, el presente es donde tú tomas las decisiones adecuadas para poner en práctica lo que quieres. No digas ya, inicia el otro mes. El otro mes inicio con fuerza. No, disciplínate, organízate y distribuye tu tiempo de la mejor manera. Recuerden que la disciplina es cómo se acomoda a ti, como habíamos visto, que tú puedas cumplirlo sin que alguien te vea, tú puedes estudiar solo, tú te programes y digas, bueno, es mi hora de estudio y lo voy a hacer. No siempre vas a sentir esa emoción de que cuando te sirven tu postre favorito y disfrutas, no siempre va a suceder así. Va a haber días en los que estudiar no tengas ánimo para hacerlo, pero simplemente por el compromiso que te tienes contigo mismo, lo puedas hacer. Entonces, recordar que dentro del póker lo que nos ayuda es cómo nos mantenemos con la constancia, la disciplina, el volumen que voy a añadir. Porque si yo no tengo una buena disciplina, no juego las horas necesarias, entonces, ¿cómo logro yo mejorar? ¿Cómo logro yo avanzar si es que no estoy viéndolo de ese punto? Entonces, si juego poco, obviamente los resultados no van a ser tan buenos, sobre todo acá. El hábito del estudio tiene que seguir en la disciplina de estudiar, que no siempre uno va a tener los deseos, esas emociones agradables de estudiar, no siempre va a ser así. Lo que escucho de muchos jugadores es que mencionan, yo puedo sesionar, pero estudiar sí como que no, siento que ese hábito falta, ya, pero lo voy a hacer. Ya, desde tal fecha voy a hacer un compromiso de poder estudiar. Sucede y automáticamente no lo hace. Pasa otra semana y sigue el estudio todavía que recién se pone a estudiar cuando comete algún error. Entonces es importante que el estudio sea parte de la disciplina, porque de eso depende también que podamos avanzar a lo largo del tiempo. La regla, la constancia vence al talento intermitente. Bueno, esta ha sido la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, lo puedan hacer, o si no tienen, estaríamos finalizando la sesión hasta una próxima reunión. Gracias, doctora. Genial, entonces, gracias, nos vemos, la siguiente sesión. Cuídense mucho, que tengan un excelente jueves, cuídense, hasta pronto.